Las estadísticas, las frías estadísticas que estudia de forma detenida el viajero, resultan una mezcla de realidad y tragedia. Soria, según la UNESCO, con tan solo 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado, ha sido declarada zona desértica. Este dato le ha hecho acreedora del apelativo como la Laponia del Sur. Solo hay 2 regiones en Europa donde la población por superficie es inferior, el norte de Suecia y la zona ártica de Finlandia. En 1910, la provincia de Soria tenía 162.000 habitantes. Actualmente no alcanzan los 89.000. Y es en la Riba de Escalote la próxima cita que tiene el viajero con estos pueblos del sur de la provincia, donde la frialdad de los números adquieren un merecido protagonismo. Según certifica el Instituto Nacional de Estadística, este municipio es el más longevo de España. La edad media de sus actuales 11 habitantes es de 77 años. Hace más de 40 años que aquí no nace nadie. Antes de llegar al pueblo, vuelve el viajero a esas páginas del poeta. Fue Antonio Machado quien mejor retrato hizo de sus tierras y de sus gentes. La agria melancolía que puebla tus sombrías soledades, Castilla del desdén contra la suerte, Castilla del dolor y de la guerra, tierra inmortal, Castilla de la muerte. Y es esa la sensación que penetra en el sentir del visitante cuando comienza su andadura por la Riba de Escalote, situada en la comunidad de Villa y Tierra de Berlanga. A primera hora de la mañana no hay un alma, como si horas antes alguien hubiera alertado sobre una tragedia y el pueblo se hubiera quedado vacío. Camina el viajero por una secuencia de casas vacías, color castellano, el rojizo de sus piedras. Ventanas como ojos alertados por la presencia de un extraño observan quietas. Gozaron de tiempos mejores, gritan, aunque tienen la certeza que nadie apartará ya sus visillos, ojos que se cerraron para siempre. Algunos, muchos, emigraron a las grandes ciudades en busca de un futuro mejor, otros hacia el Camposanto. Pero el viajero tiene la certeza que la Riba de Escalote, lo mismo que tantos y tantos pueblos recorridos, esconde siempre una historia que contar y sin duda merece ser conocida para no resultar olvidada. La calle real es una empinada cuesta, atraviesa el pueblo y deja a su paso algunos detalles curiosos. Tal vez el más interesante son esos tejadillos en las puertas de algunas casas. Son viviendas sencillas, pero tienen ese aire de distinción que las hacen un tanto especiales. Pequeña salita antesala a la vivienda, lugar de encuentro con vecinos, refugio de urgencia en días de lluvia y de nieve. Escondidas en el pueblo, hay otras con las mismas características. José Manuel Andrés nació en el pueblo. Hoy es festivo y aprovecha para disfrutar de su afición, la compañía de sus perros, un paseo por el campo y si hay suerte y caza algún conejo o perdiz, pues perfecto. Hoy que es sábado, está de deporte. Día de caza. Día de caza. Oye, ¿has nacido aquí en el pueblo? Sí, nací aquí en el pueblo. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Pues hace 56 años. 56, pero ya no vives en el pueblo. No. Cuarto de primaria lo hice aquí. Quinto nos llevaron a la escuela Hogar de Berlanga de Duero y ya desde entonces cerró el colegio y no volvió. He tenido a mis padres viviendo aquí hasta 2016 que murió mi padre. Desde entonces ya vengo de pasada, pero no soy habitual. Creo que está considerado quizás el pueblo que tiene la población más
envejecida. Más envejecida de España. Sí, ¿Y eso cómo qué le produce a una persona nativa del pueblo donde pueblo? es nacido se ve abocado prácticamente, si no a la desaparición, a la despoblación total, porque la gente que queda, menos un chico que tendrá ahora 62 años aproximadamente, o 60, Caray, le llamáis chico. es el único que... porque es soltero. No, pero que está bien. Es el único que está, de los que vive aquí en el pueblo, el único que está en activo. Los demás son todos de 80 y tantos para arriba. El censo que tengo yo del 21, había 11 vecinos aquí censados. ¿Cuántos quedarán ahora, más o menos? Posiblemente. No lo sé, pero por ahí andará. No creo que no ha habido ni altas ni bajas. Sí, todo el mundo apuesta por los pueblos y los políticos apuestan por los pueblos en esta época, en época de elecciones. Después, la realidad es un poco distinta. Las nuevas apuestas de políticas, ¿piensas que pueden tener alguna posibilidad? ¿Generar algo de esperanza? Es muy difícil. Tendrían que ayudar muchísimo más de lo que pretenden ayudar. Ustedes tengan en cuenta que para aquí montarse una empresa, aunque sea agrícola, la inversión que tienen que hacer es una inversión bestial. Y si no hay ayudas, pero muchas ayudas, Claro. Es casi imposible. Una inversión de un tractor o maquinaria para empezar a trabajar la tierra en el mejor de los casos, teniendo tierras propias y recuperando las que las tengan en renta, la inversión es muy grande. Claro. La maquinaria ahora, un tractor te puede costar más que un piso en una ciudad. ¿Cómo se rentabiliza eso? A base de subvenciones y a base de, no lo sé, quizás sacrificio, porque es muy difícil. Es muy difícil. Luego supeditar la subvención a que el señor viva en el pueblo, porque si a un señor le das una subvención, pero resulta que aquí en el pueblo el medio de vida o de subsistencia puede tenerlo, pero ¿cómo mantiene aquí una familia y conciliar y niños al colegio? ¿Dónde los lleva? Es que no es un problema añadido. En algunos sitios por aquí parece que han crecido un poquito y los llevan a Berlanga de Duero, ¿no? Sí, a Berlanga. Y yo me fui a Berlanga de Duero en el año 75, me parece, o 76. O sea que desde entonces no es que la España vaciada sea cosa de 10 años. Es que Claro. hace muchos años ya que la España vaciada existe. Lo que pasa es que nadie se ha querido dar cuenta o no se han dado. ¿Por qué? Quizás donde no hay gente no hay votos. Y eso también mueve mucho. Cuando pasas ahora mismo por aquí, por esta calle, seguro que un día, algunas veces tienes que recordar cuando eras un niño, Sí. tenías 5, 6 años, no sé, 7. Uf, que de niños, ¿no? Mira, en esta casa vivía Felicitas. Felicitas. Felicitas y Juan José. ¿Quién era Felicitas y Juan José? Eran un matrimonio que no tenían hijos. Y cogíamos la patata asada y nos bajamos aquí a casa de Felicitas, que tenía una cocina económica de leña, y nos metía unas rebanadas de aquellas de pan de hogaza grande. Esa que parece que está en la casa de Felicitas, a ver si alguien la ha cogido y la puede recuperar, porque tiene un buen aspecto, ¿verdad? Seguramente esté en venta, pero por dentro estará destrozada porque Claro. hace muchísimos años que no está habitada. Muchas gracias. A usted. Los primeros rayos de sol de un invierno que deja en el paisaje el tapiz blanco de los hielos parece ser que anima a los escasos vecinos a salir a la calle, cada uno a sus faenas, los que aún las tienen y pueden realizarlas, y los otros a dejar pasar el tiempo. Al final de la calle Real se encuentra la Plaza Mayor. Sin duda, su mejor edificio es la iglesia parroquial de San Miguel, con elementos románicos, que dependió eclesiásticamente de Sigüenza hasta mediados del siglo XX. El viajero se informa sobre sus características en la revista digital barahona.org, fuente imprescindible de conocimiento de este municipio. Llama la atención su ábside. Posiblemente se trate en origen de una atalaya circular musulmana del siglo X. Aproximadamente en el siglo XII se construye sobre ella una iglesia románica. Así se aprovecha su interior como ábside. Se levanta una nave algo más baja que la actual y en el lado opuesto se construye una espadaña con 2 huecos para las campanas. En el siglo XIV se produce un cambio sustancial en la configuración de la iglesia, al añadir una torre almenada en el lado de poniente. Aprovechando el muro de la espadaña, se añaden otros 3 para así formar una torre defensiva almenada que da a la iglesia el carácter inequívoco de fortaleza. La
Las almenas de 2 de sus lados se han conservado hasta nuestros días, aunque algunas se encuentren cegadas. El lado norte tiene 3 almenas, mientras el lado oeste tiene 4. El muro de la espadaña posiblemente nunca las tuvo, puesto que asoma al tejado de la iglesia. En el lado sur se suprimieron para construir un campanario ya en época más moderna. Posteriormente, en el siglo XVIII, junto con una remodelación general de la iglesia, se hicieron más altos los huecos para las campanas y se construyó la casa del cura, que ocupa gran parte de la torre. En la iglesia están custodiadas las imágenes de la ermita de San Hipólito, que está situada en el cruce de carreteras a las afueras del pueblo. Es una sencilla construcción barroca en la que se aprovechó una portada románica de similar traza que la de la iglesia. Como aquella, presenta 2 arquivoltas lisas de medio punto y una chambrana de bisel. Se desconoce si procede de un edificio anterior que se levantó en el mismo solar o bien fue trasladada desde otro lugar. Junto a la ermita está el cementerio. La casa del cura forma parte de la estructura de la iglesia. El que fue párroco de esta iglesia, Ángel, está jubilado y vive con su hermana primitiva. Ambos hermanos están sentados a la puerta. La mañana soleada es una buena forma de disfrutarla. La Plaza Mayor es el centro vital de la Riba de Escalote. Además de la comentada iglesia de San Miguel y la casa del cura, se encuentra el frontón, seguro escenario de fiestas y encuentros. Aunque el patrón es San Miguel el 29 de septiembre, las fiestas se han trasladado a los días 13 y 14 de agosto, cuando el pueblo se llena de veraneantes. Otro de los elementos protagonistas de la plaza es la Fuente Nueva, algo así como una puerta acuática que delimitara el espacio, con un pilón, 2 caños donde emana agua abundante y un curioso botijo en la cabecera. Pintada en color vainilla, su diseño es de lo más austero. Pero la Riba de Escalote presume de otras fuentes, cada una con su función particular. A la entrada del pueblo se encuentra la que llaman Fuente Vieja, donde antiguamente se cogía el agua para el consumo. El lugar parece uno de esos chilaus tan de moda, donde descansar y reflexionar, observando al fondo la atalaya del melero. La conocida como Fuente del Cubo se encuentra a la salida del pueblo, en una zona llena de huertas con grandes chopos. Otro espacio de descanso, este más amplio. Apenas un hilo de agua cae sobre un pilón de piedra, reflejo de la sequía. Al lado, otra pequeña fuente encajonada en el suelo. En los días de verano, seguro los vecinos saben aprovecharla. Y en temporada se pueden degustar en los alrededores deliciosas moras y endrinas de pacharán. Y como todos tienen derecho a calmar la sed en lugares apropiados, por la carretera de Barcones se alcanza la Fuente de los Asnos, destinada a los animales. Un larguísimo pilón o abrevadero en un entorno donde solo se escucha el leve fluir del agua. El viajero deja pendiente para otra ocasión la que llaman la Fuente del Caballero, donde cuenta la leyenda que el Cid campeador paró a beber camino de su destierro. Entre los muchos lugares que ofrece de interés la Riba de Escalote, resulta imprescindible darse una vuelta y observar detenidamente las llamadas cárcavas, que son grietas que erosionan las rocas provocadas por la lluvia y las avenidas de agua a lo largo de los siglos hasta formar un espectáculo de formas que seducen en ese mar de silencios. Tal vez la mayor referencia del pueblo tenga su origen cuando Almanzor cruzó en diversas ocasiones el cañón del río Escalote para realizar sus raizas, es decir, sus ataques contra asentamientos enemigos en el norte de la península.
El viajero reclama buena información sobre sus detalles en el digital revistasolana.es. Testigos de aquellos asaltos son las atalayas de Torre del Melero, que se levanta en las proximidades de la Riba, y el Tiñón, cerca de Rello, pero comunicada visualmente con la primera. Estas fortificaciones de frontera fueron construidas tras la repoblación llevada a cabo por Alfonso III en la segunda mitad del siglo IX ante la falta de defensas naturales para la seguridad de los territorios. La repoblación cristiana de esta zona comenzó en 1060, dependiendo de la comunidad de Villa y Tierra de Berlanga. En 1752 seguía siendo parte del señorío de la duquesa viuda de Uceda, marquesa de Berlanga. Se trata de fortificaciones hechas de piedra, estrechas y de varias alturas. En la Torre del Melero hay también lo que parece ser un aljibe adosado a la torre. Las torres se comunicaban mediante espejos por el día y luces durante la noche para poder avisar de posibles ataques. Desde las dos atalayas se pueden divisar Rello y Berlanga, de tal manera que formaban una línea de vigilancia. La atalaya de la Torre del Melero fue reconstruida por la Junta de Castilla y León en los primeros meses del año 2004. La riqueza natural de la Riba, sobre todo los ribazos de la margen derecha del río Escalote o los parajes del Cerro de la Revilla, han servido de escenario en películas como El libro del buen amor o la versión de Richard Lester sobre los Tres mosqueteros. El viajero vuelve a las calles del caserío. El día ha despertado de forma definitiva y el sol invernal invita al paseo y al encuentro. Rosa María de Andrés nació en el pueblo. Sus recuerdos de infancia aún están en su retina y no duda en indicar al visitante alguno de esos rincones fundamentales cuando el vecindario era muy numeroso. Buenos días. Hola, buenos días. Estoy en la Riba de Escalote. ¿Quién es esta persona tan amable? ¿Cómo se llama? Soy Rosa. Yo nací aquí en la Riba, no vivo aquí actualmente, pero bueno, venimos con mucha frecuencia. ¿Pero naciste aquí? Sí, nací aquí. Bueno, pero ha cambiado mucho el pueblo, ¿verdad? Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Eres muy joven todavía. Sí, bueno. Pero vamos, estoy seguro que cuando eras niña tienes que tener algunos recuerdos muy bonitos del pueblo. Sí, a ver, cuéntanos algunos de esos que dices, ¿cuánto me acuerdo? Yo se lo digo a mis hijos, además, de vez en cuando. Dime. Pues mira, la verdad es que el recuerdo más bonito es la libertad que teníamos. Íbamos aquí al colegio, era una escuela unitaria. Yo creo que lo máximo cuando yo he ido ha sido pues 7 niños. Y bueno, había una maestra para todos los niños. Nos lo pasábamos muy bien. Era una atención muy individualizada y luego aparte pues teníamos la libertad de estar siempre jugando en la calle. Siempre jugando en la calle, siempre rodeados de nuestra familia. Hemos disfrutado mucho con los abuelos, hemos aprendido mucho de los abuelos porque bueno, pues estábamos constantemente con ellos. Yo en concreto con mis 2 abuelas, porque los abuelos al uno casi no le conocí y al otro no le llegué a conocer. Rosa, ¿a qué se dedicaba tu familia? Agricultores y ganaderos. Agricultores siempre. Y ganaderos. Sí. Qué vida tan sacrificada, ¿verdad? Mucho, porque además en este pueblo no solamente trabajaban en el campo los hombres, también trabajaban las mujeres. Ha habido otros pueblos en los que a lo mejor las mujeres no han colaborado tanto en las tareas del campo, pero aquí sí. Claro, aquí las mujeres trabajaban mucho. Pero, o sea, fíjate, yo pienso una cosa, que las mujeres trabajaban más, seguramente hasta el doble, porque acompañaban el campo y luego después atendían la casa, iban al lavadero, atendían a los hijos... Exactamente. Y aquí yo recuerdo, no sé qué edad tendría yo, pero a lo mejor unos 10 años o así, cuando se puso el agua corriente en las casas. Antes han pasado también muchas calamidades porque el agua no llegaba en condiciones, sobre todo en la época estival. Había una fuente en la que se hacía cola para llenar los cubos y los cántaros de agua. Y en el invierno... Fíjate tú lo que era ir a lavar al río o ir a lavar al vadillo. Y en este lugar, con el frío que hace. Hombre, a romper el hielo, lo primero, para poder lavar.
Sí, las mujeres trabajaban muchísimo. ¿Cuánto se lo dices a tus hijos eso? ¿Cuántas veces lo repites? Bueno, pues se lo cuento muchas veces, sobre todo cuando se quejan de algo o cuando tienen que hacer un esfuerzo. Digo, bueno, pues mira, los abuelos el esfuerzo que tenían y nosotros de pequeños también, pues porque nosotros de pequeños también hemos colaborado en la medida de lo posible, pues también te mandaban a hacer recadillos y acarrear con las mulas y sí. ¿No vives aquí? No, vivo en Soria. Vives en Soria, pero vienes de manera frecuente. Sí. Tienes una casa estupenda. Bueno, la fachada sí, es estupenda. Lo que pasa es que luego, bueno, pues es una casa muy antigua y tiene muchos peros. Bueno, pero pues bueno, pues procuramos... Tiene sabor rural, ¿no? Sí. Procuramos mantener. Pero Rosa, y cuando escuchas eso de tanto de la España vaciada, ¿tú cómo reaccionas? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? Pues bueno, yo creo que es muy difícil. Es muy complicado. Es muy complicado porque los pueblos nos gustan, venimos mucho a los pueblos, pero aquí en este pueblo, desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo, aquí aparecemos los 4 que estamos cerca. No aparece nadie más. Entonces, pues es muy difícil volver a conseguir población que se asiente en zonas rurales. Y más cuando es una zona que está lejos de bancos, lejos de centro médico, lejos de servicios de todo tipo. Entonces, pues claro, lejos de colegios, que es lo fundamental. Entonces, claro, si esto estuviera pues a 5 minutos de Berlanga o de otro núcleo de población más grande, pues sería más fácil. Pero aquí en La Riba, yo solo veo, en La Riba y en muchos otros pueblos de la provincia de Soria, yo solo veo complicadísimo. Pero bueno, mientras que personas como vosotros, como tu familia, queráis restaurar, recuperar las casas de los abuelos, creo por lo menos hay un poquito de esperanza, ¿no? Sí, y luego, claro, un hándicap muy grande que hay aquí es el Internet, porque si hubiese una cobertura buena, pues a lo mejor hay gente que se lo planteaba en determinados momentos, pues venir temporadas más largas y demás, pero claro, si la cobertura no es buena y no puedes teletrabajar, pues tampoco... ¿Y tus hijos qué te dirán? Mamá, que no me conecta al móvil. Claro. ¿A que seguro que te lo dicen? Bueno, aquí estamos en una zona un poco privilegiada, porque está ahí el ayuntamiento y entonces hay una antena. Ah, que estáis en el ayuntamiento. Ah, bueno, vale, estupendo. Entonces, bueno, pues esta es la zona del pueblo más frecuentada, por lo que la gente viene a pillar wifi. Ah, claro. Entonces aquí se unen todos los niños, ¿no? Por eso tu niño sé que estaba jugando ahora a la pelota por ahí. Sí, este es el fenomenal. Pequeño, luego tengo otra más mayor que, bueno, pues viene de vez en cuando. Pero pues no se enganchan, habrá fiestas aquí estupendas, seguro. Sí, pero bueno, eso son 4 días en verano. 4 días en verano. Bueno, Rosa, pues te dejo aquí en este día tan soleado del mes de enero. No, la verdad es que respiras y desconectas. Vienes y... Pues tampoco vives tú en una gran ciudad, que no es Madrid, vives en Soria, que también está muy bien. La verdad es que sí. Que también está fresquito allí, ¿eh? Sí, no, y que salimos y en 5 minutos estamos en el campo. O sea que... Muchas gracias, Rosa. Vale, a usted. Hubo 2 escuelas, por supuesto hoy cerradas. La vieja, que ocupaba el espacio donde hoy se encuentra el centro social y la planta superior del ayuntamiento. La nueva se encuentra en perfecto estado. Hoy se utiliza como consultorio. El edificio del ayuntamiento, de escaso atractivo, sin ningún detalle que indique su cometido. Y al lado la antigua casa de los maestros. Hoy son 2 casas particulares. Las calles del pueblo soportan ese contraste de viviendas de magnífico aspecto, de nueva construcción tipo chalet o reformadas, con muchas ya caídas. Detrás de esos muros quebrados, que a duras penas aguantan los envites del tiempo, las zarzas ocupan el lugar donde el calor de la chimenea abrazaba a sus dueños hace ya demasiados inviernos. Es un sentimiento que el visitante percibe en cada rincón, en esos callejones que gritan sin recibir respuestas, en esos pocos vecinos que pasan alguna temporada en el pueblo, recordando los viejos oficios y procurando mantener vivas algunas de sus esencias.
es el caso de Fernando Contreras, un hombre que derrama en cada palabra el amor a una vida ya pasada y unas gentes con las que convivió y que aún viven en su memoria. Buenos días. Buenos días. Estoy en la Ribas de Escalote, uno de los pocos vecinos o de los pocos seres humanos que hoy sábado por la mañana de un mes de enero se puede uno encontrar por la calle. Bueno, mi mujer y yo venimos de vez en cuando porque nos gusta el pueblo y tengo un pequeño huerto y pues a empezar a sembrar alguna cosa, preparar el huerto y todavía seguimos la tradición de hacer un poco de matanza. Compramos las carnes en un matadero y venimos aquí y las elaboramos como antiguamente se hacía y luego ya se conservan, se secan a la lumbre de la cocina de antiguo y cuando están secas se medio fríen y se echan aceite y se guardan todo el año. ¿Cómo ha sido tu pequeña historia? Sí, yo nací aquí, a los 11 años tuve la suerte de los pocos que se empezaba a ir a estudiar, porque entonces no se podía, y estuve estudiando primeramente 2 años en Sigüenza, después en Orduña, el País Vasco, y volví otra vez a Sigüenza a hacer la secundaria, y luego ya dejé y normalmente en Madrid. Estuve en otros sitios, pero normalmente en Madrid. ¿A qué se dedicaba su familia? Mi familia aquí en ganadería y agricultura, que era aquí, todo el pueblo era eso. ¿A usted le tiene enganchado el pueblo bien? ¿Le tiene amarrado? Sí, o sea, sí, me gusta mucho el pueblo. Me gusta mucho. ¿Sigue regando sus raíces? Sí, esto y vamos, hay algunos más en el pueblo. De hecho, hay una asociación que se llama San Miguel, ¿entiendes? Pues que se hacen cosas aquí en el pueblo cuando vienen en verano y a lo mejor se hacen jornadas de setas, ir a recoger setas. Por lo menos en verano sí vendrá gente, claro. Porque... Sí, no, en verano viene bastante gente, nos podemos juntar 200 o 300. ¿Y a sus hijos y a su nieto les gusta el pueblo? ¿Les gusta venir? Más a mi hijo sí. A mi hija le gusta más la ciudad. ¿Qué razones puede haber para alguien que no conozca la Riba de Escalote? Diga, tenemos esto en este pueblo y merece la pena venir. A ver. Bueno, yo solamente el estar aquí, esta tranquilidad que hay, normalmente hay 7 en el pueblo, que viven todo el año. ¿Cómo pasa el día a día? Preparo un poco el huerto, siembro los ajos que ya es la época, ya casi pasado, y preparamos la matanza que nos puede llevar casi 15 días. Porque, claro, se tiene que secar tranquilamente con el humo de la cocina, con el frío, con todo eso. Oye, seguro que has oído hablar mucho ya de la España vacía, la España vaciada. ¿Qué sientes? ¿Tú que conoces esto? Bueno, pienso que existe verdaderamente la España vacía y existe 4 políticos ahí que verdaderamente quieren sacar rendimiento de esto, pero que les importa por la España vacía. Aquí hay, por ejemplo, hay wifi. No hay cobertura de teléfono. ¿Entiendes? O lo haces por WhatsApp, ¿me entiendes? O si no, no hay cobertura. Hay muchas compañías que no tienen aquí cobertura. La salida sí está a 18 kilómetros de aquí. ¿Ahí en Berlanga? Sí, viene un médico una vez por semana. Y bueno, la farmacia en cambio es una chulada, porque simplemente el médico ya le dice al farmacéutico eso te lo trae aquí. Pues muchas gracias, Fernando. Nada, pues hasta... Vamos a ver, vamos a seguir viendo el pueblo. La Riba está situada en una breve hondonada, entre 2 colinas. A una de ellas la llaman el Castillo, vigilante entre el pueblo y el río, aunque allí no hay ni hubo jamás un castillo. Sin embargo, podría perfectamente realizar esa función, pues domina todo el entorno desde su altura privilegiada y no hay rincón que escape a su presencia. El río Escalote, que proporciona el apellido al pueblo, tiene su origen en los alrededores del cercano Barcones. Antes de llegar a su destino, el río Duero, pasa por los municipios de Rello, Caltojar, Casillas, Ciruela y Berlanga. El viajero descubre en la carretera que lleva a Berlanga un río que no lleva agua, del que dicen que antiguamente abundaban los cangrejos. Su caudal está lleno de maleza, cegado por las zarzas. En unas fotos de la ya citada Barahona.org se demuestra que en estaciones más propicias
si presume de caudal. Hay que detenerse y contemplar esa atalaya del Melero, vigilante, cuya memoria guarda batallas encarnizadas entre Almanzor, canciller del Califato de Córdoba, conocido como el Victorioso, y los habitantes cristianos de la zona, entre los que sembraba el terror. Solo a última hora de la jornada, el viajero ha podido hablar con el alcalde de la Riba, Jesús García Lluvero. Vive en el próximo Berlanga, aunque viene todos los días para atender a su padre anciano y trabajar en sus labores agrícolas. Poco menos que le localiza subido en su tractor, en una nave a las afueras del pueblo. Su día a día es un frenesí de tareas. No tiene grandes esperanzas sobre el futuro de pueblos como el suyo. Después de 25 años en el cargo, sus palabras están llenas de experiencia y escepticismo. En el año 2019, la Riba de Escalote ocupó páginas de preferencia en los medios de comunicación. La Asociación de Recuperación de Memoria Histórica, Recuerdo y Dignidad de Soria exhumó los restos de 4 personas enterradas en fosas comunes en su término municipal en presencia de la Guardia Civil y de los familiares de los enterrados. Según las investigaciones, 2 de ellas eran de Soria y las otras 2 de Berlanga. Entre los restos aparecieron posesiones personales de los individuos enterrados, como la suela de un zapato, unas gafas, unos gemelos, botones, hebillas. Los familiares de los 4 desaparecidos acudieron a la excavación desde varios puntos de España, mostrando su agradecimiento a las asociaciones que han luchado por visibilizar el caso. Recuerdo y Dignidad señalaron que estas acciones ayudan a cerrar las heridas que todavía continúan abiertas en las familias de las víctimas y en la propia sociedad. Ha sido una jornada completa. Vecinos y vecinas han buscado en su memoria, en la de sus antepasados, tiempos que fueron mejores, pues había gente con la que conversar. El pueblo bullía de actividades. La Riba de Escalote es un pueblo como corresponde, con su iglesia, sus fuentes, historias ocultas en las entrañas de sus atalayas, leyendas, su río, sus casas de piedra arenisca, escenario de películas, paisajes que embriagan en sus soledades, que diría el poeta. El viajero continúa su camino.